Ya, María Ángeles, vamos a dar inicio entonces. Muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Lorena Vargas, coordinadora del programa de reactivación económica local en la comunidad de Estación Central del Servicio Jesuita Migrantes. Estamos trabajando con varias familias en un proyecto también para poder insertar laboralmente a muchas mujeres y hombres también, por supuesto, que estén interesados y que se encuentren en búsqueda activa de algún empleo. Hoy día es nuestra segunda jornada de workshop sobre marketing ocupacional y vamos a estar revisando algunas técnicas y estrategias para la búsqueda de empleo. Hoy día nos está acompañando María Ángela Gracia también del dúo QC. Agradecemos también al dúo por permitirnos también y acompañarnos durante hoy día y mañana también van a estar ellos apoyándonos. Así que te damos la bienvenida, María Ángela, y muchas gracias también por estar presente hoy día. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentó Lorena, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, perfecto, sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo? No sé si hay un audio que esté encendido y escucho como algunos... No, hasta ahora todos silenciados. Están todos con el micrófono cerrado, así que Bueno, perfecto, súper. Igual ya va a haber oportunidad para conversar, no se preocupen. La idea, bueno, un poco les agradezco la invitación. Y de verdad que, bueno, aparte del tema, una de las cosas que me motivaba muchísimo también a contarles un poco de estas estrategias y sobre todo dar algunos tips, era porque yo también, bueno, quizás al igual que ustedes, de muchos de ustedes soy migrante, como ustedes podrán darse cuenta, yo soy venezolana, no sé si aquí dentro de los participantes habrán compatriotas, y bueno, tengo 3 años acá en Chile, o próximo a cumplir 3 años, entonces, claro, entiendo el desafío que puede representar para ustedes y para nosotros los migrantes incorporarnos a un mercado laboral nuevo, sobre todo considerando los desafíos que tiene ya insertarse laboralmente y incorporándoles estos otros elementos que tienen que ver con no conocer el mercado laboral, quizás no tener algunas redes de apoyo, que por lo general son las que funcionan a veces bastante bien para insertarnos. Entonces, un poco la motivación de este espacio es de tener estas conversaciones doble, es un poco para darles algunos tips y también para compartir desde mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, va un poco la orientación de este taller. Yo sí me gustaría que la intención de esto es que puedan tener quizás papel y lápiz a mano para que puedan quizás tomar notas y sobre todo hay algunas cositas que vamos a ir desarrollando y les voy a pedir que participen o que me comenten cómo vamos para que esto de verdad les sirva, como dice en la portada, un workshop, o sea, que ustedes se lleven herramientas concretas para que puedan incorporar a su proceso de búsqueda y de reinserción, de búsqueda de empleo, reinserción laboral, ¿no? María Ángela, Eso. ¿Sí? ahí recalcar también que pueden escribir a través del chat, tanto del Zoom como a través de Facebook también. Vamos a estar revisando los comentarios y vamos a mencionarte si resulta alguna pregunta para poder ir respondiendo. Así que si cualquier Perfecto. consulta que tuvieran, pueden ir escribiendo. Sí, igualmente, Lorena, me vas comentando porque acá no tengo no tengo Sí, la visual estoy del chat, leyendo. ¿no? Entonces allí tú me interrumpes si hay alguna duda, consulta, Ya, María. para irlas revisando, ¿sí? Entonces, perfecto. Yo sé que ustedes, quizás ya ustedes, hay algunos de estos conceptos que entiendo ya ustedes vieron anteriormente, pero ahí vamos a ir igual llevando un poco la agenda de la... A ver, estoy acá, sí. Sí, aquí les estoy mostrando el programa de lo que nosotros vamos a repasar hoy y un poco, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es este proceso de buscar trabajo, que muchas veces ustedes por internet van a ver, van a leer que dice el trabajo de buscar trabajo, porque sí, es un proceso, es un trabajo. Cómo definir su perfil profesional, que este es un apartado que es bien importante porque requiere de mucha introspección y entender quizás qué es lo que nosotros tenemos para aportar profesionalmente, que a veces a nosotros nos cuesta un poco reconocernos y reconocer nuestros méritos, que sería el segundo punto. Luego, bueno, el tema de cómo construir el CV, pero más allá de la estructura, es cómo podemos nosotros tener un CV que tenga un currículum que realmente tenga un valor agregado y que pueda diferenciarse un poco del resto. Eh, lo que es el proceso de búsqueda en sí de los portales y un poco para cerrar el tema que tiene que ver con la entrevista laboral, ¿no?
Ese sería un poco el programa. La idea es ir un poco, como les decía, llevándonos un poquito herramientas prácticas que puedan ir aplicando durante todo este proceso. El primer punto del programa que he denominado, o que ustedes igual quizás lo han escuchado, que es el trabajo de buscar trabajo, es porque cuando nosotros estamos en este proceso de búsqueda de trabajo o de reinserción laboral, a veces como que cometemos algunos errores, digamos, que están asociados a que no lo asumimos como que, bueno, si en este momento yo no estoy laborando, si no tengo un empleo, digamos o quizás yo puedo tener muchísimas actividades, porque no estoy partiendo del hecho de que no tienes un trabajo formal, pero probablemente tienes muchas otras actividades. Tenemos que darle como que el peso y el debido como que valor a este proceso de búsqueda. ¿Cuáles son las conductas que yo he observado en mí y en otros que por lo general se lleva el proceso de buscar trabajo? Bueno, que yo día por medio mando 3 currículums, reviso un día que otro, ¿verdad? Los portales de empleo, más o menos, bueno, tengo idea de lo que quiero, pero no lo tengo tan estructurado. Entonces, aquí como que el primer ejercicio que tenemos que hacer, y sobre todo la invitación es a que hagamos un proceso de búsqueda que sea, como dice acá, planificado, ¿sí? Y cuando digo planificado es, oye, ¿qué es lo que implica un plan? Bueno, un plan implica una serie de pasos para llegar a un objetivo, que en este caso su objetivo es conseguir un empleo, que se adecue obviamente a sus necesidades, a su perfil profesional, etcétera, que sea lo que ustedes, digamos, está dentro de los parámetros de búsqueda. Eso requiere un plan. Eso tiene que ser planificado, tiene que ser sistematizado. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos pasos que ustedes diseñen, que vamos a diseñar hoy día, o que yo les voy a dar unas sugerencias, lo hagan de forma sistemática. O sea, que los repitan varias veces, porque de esta forma es que ustedes van a aumentar la probabilidad de tener éxito en su proceso de reinserción y de búsqueda de empleo, y hay que ser súper persistente. Entonces ya aquí la persistencia tiene que ver como ese atributo que todos tenemos que tener, como que bueno, sí, quizás en esta oportunidad no se dio, pero yo sé que yo tengo unos pasos que estoy cumpliendo de forma sistemática y que en algún momento voy a dar con ese empleo que se ajusta a mis expectativas, ¿no? Entonces esos son como que en 3 palabras lo que significaría este proceso de búsqueda de trabajo. Y aquí hay algo que quizás no está, o lo pueden encontrar en la literatura, pero tiene que ver mucho con el estado emocional en el que nosotros nos encontramos cuando buscamos trabajo. Entonces ahí voy a hacer como un paréntesis para hablarles un poco de esto, y tiene que ver con el hecho de que sí, yo sé, y lo he vivido, porque un poco también lo que les comentaba, yo soy migrante, yo salí de mi país hace 5 años y he estado en búsqueda de empleo en 2 países distintos. Yo primero estuve en Bogotá 2 años y ahora tengo casi 3, o voy a cumplir 3 aquí en Santiago, o sea, en Colombia y en Chile. Entonces fueron 2 mercados laborales completamente distintos y todos caemos en un punto que quizás puede ser la desesperación bueno, yo quiero conseguir el trabajo que sea, porque al final eso tiene que ver con papeles para poder quedarte de forma legal, conseguir la residencia, etcétera. Yo entiendo y todos hemos estado, y yo sé porque lo viví, en estados emocionales en el que estamos muy desesperados. Entonces es como que bueno, yo quiero lo que sea que esté a la mano y hacerme de ese empleo porque lo necesito por diferentes motivos, o sea, económicos, más temas de papeles, etcétera. Entonces, el ejercicio que hay que hacer en este trabajo de buscar trabajo, en este proceso de reinserción, es entender que tenemos que tratar de estar en un estado emocional en el que nosotros podamos estar un poco tranquilos en términos de que si yo sé que sigo estos pasos, si yo estructuro un plan, yo puedo llegar a tener ese trabajo que llene mis expectativas, que quizás no va a ser el trabajo que yo tenía quizás en mi país de origen, pero que al menos yo esté dentro de lo que yo considero se adapta a mis competencias, se adapta a mis necesidades y de alguna forma está alineado con esas expectativas que tengo. Entonces ahí yo entiendo que podemos estar en ese estado emocional, pero es muy importante mantenernos tranquilos, ser persistentes
y enfocados en lo que nosotros definimos como nuestro objetivo, ¿no? Como nuestro objetivo de empleo. Entonces, fíjense, aquí hay 3 recomendaciones que yo quisiera que les pudieran servir, que tienen que ver con primero la planificación. Entonces, por ejemplo, la primera recomendación es llevar una agenda de aplicaciones a empleos. ¿Qué significa? Y entrevistas, ¿qué significa esto? Bueno, en un cuadernito, en una agendita, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Nosotros enviamos currículums y aplicaciones a muchísimos lugares. Entonces, ¿por qué la agenda? ¿Y por qué las entrevistas? Porque a veces las aplicaciones se repiten. Cuando nosotros llevamos un trabajo planificado, sistematizado, ustedes se van a dar cuenta eventualmente en los portales de búsqueda, las ofertas se repiten porque quizás el empleador no ha dado con el perfil que busca y repite un poco la búsqueda. Entonces ustedes cuando llevan una agenda de aplicaciones, bien sea física o digital, o sea, por ejemplo, qué portal, qué cargo y cuál es el perfil que requerían, cuando ustedes llevan esa mini agenda, se van a dar cuenta que se repiten y se van a dar cuenta, oye, yo apliqué a este empleo y probablemente lo descartaron o no, entonces allí ustedes se van a ahorrar como ese paso, porque cuando ustedes vuelvan a aplicar, la plataforma, por ejemplo, si es una plataforma digital, les va a decir, usted ya aplicó a este empleo, entonces allí ustedes van llevando un récord. Y el tema de las entrevistas es para que ustedes sepan a qué cargo ya asistieron a una entrevista, quién los entrevistó, porque los procesos de reclutamiento pueden ser largos, ¿cierto? Y ustedes en la búsqueda, como ustedes probablemente, o como vas a asistir a diferentes entrevistas, entonces te llaman y tú no te acuerdas de cuál fue de las 3 entrevistas que fuiste en las últimas 3 semanas, cuál es la que te está llamando. Entonces, cuando tú llevas ese récord, tú puedes decir, oye, sí, ¿me estás llamando de dónde? No, de tal sitio. Ah, ok, entonces tú ya recuerdas cuál fue el empleo o puedes buscar en esa basecita de datos, oye, sí, esto se trataba de un puesto, no sé, de auxiliar contable en el centro, en la empresa tal, conversé con tal persona, entonces ya no tienen que apelar a su memoria, sino ya ustedes tienen un registro de con quién conversaron, qué día fueron y sobre todo qué perfil buscaban. Porque, oye, vamos a suponer que ustedes son del área contable, suponiendo, entonces yo digo, bueno, oye, ¿sería para el cargo de auxiliar contable o el asistente administrativo o el perfil era de contador? Entonces ahí como que comienza la confusión. En cambio, si ustedes tienen este registro de su proceso, cuando ustedes conversen con la persona, obviamente le piden algunos datos, pero rápidamente se pueden ubicar y eso da una sensación de más seguridad, de que ustedes de alguna forma estaban a la expectativa de la respuesta, entonces es como si el proceso fuese un poquito más formal desde su parte, ¿no? De su parte como candidatos. Entonces eso es la primera recomendación. La segunda es que la idea es que ustedes revisen los portales de empleo diariamente, y ahí tiene que ver con el tema del sistematizado. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes quizás cuando aplican, eso después lo vamos a repasar un poco en el portal, pero como a mi nivel de comentario, ven que hay muchísimas aplicaciones, 100, 200, si bien es cierto que actualmente algunas empresas utilizan algunas palabras clave para seleccionar los currículums y ven palabras que lo vamos a ver igual en la descripción, como que son como temas más computarizados, bots que como que filtran. La mayoría todavía tiene procesos manuales donde se leen currículums. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, ¿por qué les digo que tiene que ser un sistema, algo planificado, sistematizado? Porque dentro de su agenda diaria, bien sea en la mañana o en la tarde, o al mediodía, dependiendo de las actividades que tengas en el día, ubicar un espacio para dedicárselo a este proceso de búsqueda de trabajo. Porque así ustedes van a ir diariamente actualizados en las publicaciones, lo que permite tener una mayor probabilidad de llamado, de que los llamen, porque su perfil puede ser muy atractivo. Pero si ustedes postulan una oferta que ya tiene 2, 3 días publicada, donde ya hay 200 aplicantes y la persona está en un proceso manual, es muy difícil que se lea 200 currículos. Se va a leer los primeros 15, los primeros 20, pero no son María 200. Ángela, Ajá. hola, ¿cómo estás? Hablas con Vivian. Hola, Mira, yo Vivian. en vez de escribir la pregunta en el chat, te digo, ¿cómo cuánto es el tiempo diario que tú recomiendas hacer esta búsqueda? Porque quizás, por ejemplo, dedicarle diariamente, no sé, una persona no se programa o no se planifica en tiempo
Y dice, ah, voy a estar en la mañana. Pero en la mañana pueden ser 5 horas. Y 5 horas a veces es mucho tiempo. Es mucho, es Por mucho. eso Yo creo mismo. que, sí, yo creo que 45 minutos, una hora, porque ahí viene el paso 3 donde vamos a optimizar la búsqueda, ¿no? Ujú. Yo creo que 45 minutos, una hora. ¿Por qué? Porque Ah, ya. fíjense, les voy a contar un poco desde mi experiencia. Yo recuerdo que cuando yo estuve buscando, bueno, lo hacía en Colombia, lo hacía aquí también. ¿Yo qué hacía? Yo en la mañana me levantaba, yo tengo una hija de 5 años, la dejaba en el jardín. O sea, obviamente todos los preparativos que conlleva antes de dejar a la niña en el jardín, que ella estaba solo mediodía porque como no estaba trabajando, no tenía como, digamos, la posibilidad de dejarla todo el día. Entonces yo la preparaba, no sé qué, la dejaba en el jardín, me regresaba y le dedicaba más o menos ese lapso, 45 minutos, una hora, ¿sí? Entonces, en ese horario yo tenía ya los portales que yo había cargado mi información, ¿cierto? Y los revisaba. En ese tiempo, si como esto, como la recomendación es un poco que sea sistemático, como lo van a hacer todos los días, entonces las ofertas tampoco se actualizan tan rápido. Pero sí van a ver que hay una oferta hoy que no estaba ayer, o que había una Ok. oferta que estaba quizás, los que tengan oportunidad de hacer 45 minutos en la mañana y 45 minutos en la tarde, se van a dar cuenta que las que estaban en la mañana pueden cambiar versus las de la tarde porque se incorporan 2 o 3 más, ¿sí? Entonces, por eso es que la idea es que sea sistemático. ¿Para qué? Para aumentar las probabilidades de que ustedes estén dentro de los primeros aplicantes. Entonces, es un poco la recomendación. Pueden ser 30 minutos, 45 minutos, eso varía. Lo importante es que sea recurrente para que no pasen tantos días entre la actualización de las publicaciones, porque si no van a quedar muy atrás de una oferta que quizás les interese. Ese es un poco la recomendación. Hasta este punto no sé si eso se Sí, que entiende. se entiende muy bien. Muchas gracias, María Ángela. Vale, de nada. Entonces, la tercera recomendación de este proceso, acuérdense que aquí lo que estamos hablando es como estrategias para hacer esta sistematización. Entonces ya hablamos de llevar ese registro digital, manual. Bueno, yo soy muy como que muy vintage, de la vieja escuela y me gusta tocar. Entonces yo llevo manual. Pero al que le sirva digital también es válido en el teléfono. Entonces ya hablamos de llevar esa agenda con las entrevistas y las aplicaciones, sobre todo en la entrevista. Porque, como les digo, pasan muchos días, luego tenemos el tema de la revisión diaria y por último, el listado de palabras que introducimos en el buscador. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros estamos buscando, bueno, no a veces, nosotros estamos buscando un empleo específico, ¿cierto? Que se adapte a nuestras competencias, a nuestro perfil profesional, a nuestros intereses. A veces, obviamente, ampliamos ese espectro porque estamos en la parada de lo que sea, pero realmente lo que sea no es tan eficiente. Entonces, la recomendación es que hagas un listado de lo que buscas. Entonces, allí, quizás nos podemos tomar ahora 5 minutos. Yo les voy a dar un ejemplo y les voy a dar a ustedes 5 minutos. O sea, 5 minutos es mucho. 1 minuto para que ustedes quizás puedan anotar unas palabras que se les vengan a la mente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en mi caso. Yo soy economista, ¿cierto? Y siempre trabajaba en el área financiera, bancaria, como analista financiera. Entonces yo tenía 5 palabras, 6 palabras que eran presupuesto. Yo trabajé en el área de presupuesto. Presupuesto, analista financiero, finanzas, analista, por ejemplo, CAPEX, OPEX. Entonces esas eran 5 palabras: presupuesto, analista financiero, planificación financiera, finanzas, que yo anoté en una lista y cuando yo me sentaba en el buscador, yo las introducía todos los días cuando hacía esta búsqueda. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma optimizaba, porque a veces nos pasa que yo me siento y digo, oye, voy a ver, no sé, bartender, garzón, no sé qué. Entonces todos los días como que voy inventando las palabras y no. Si ustedes, como lo queremos sistematizar, como lo queremos hacer un poco más planificado, entonces la invitación es que escriban esas palabras. ¿Qué palabras claves ustedes escribirían? Pueden escribir 3, por ejemplo, hacer ese ejercicio. ¿Qué palabras claves ustedes escribirían en el buscador para que puedan ir
explorando esas opciones. Eso no quiere decir que ustedes no vayan a incorporar nuevas palabras, porque se den cuenta de que hay otros tipos de perfiles que se adaptan, que hay otros tipos de cargos que se adaptan a sus perfiles que no existían en su país de origen, que aquí existen, o que se llaman diferente. Eso puede pasar, y en un principio no lo sabemos, pero después nos damos cuenta que aquí hay diferentes términos. Por ejemplo, el ingeniero comercial, que es una carrera que existe en Chile, que no existe en muchos países, y aquí hemos tenido que adaptarlo, ¿no? Entonces, entiendo que esas diferencias pueden existir y que hay una flexibilidad obvia al momento de elaborar esta lista, pero lo importante es que tengas claridad de cuáles esas palabras claves que tú vas a tener ahí en cuenta para optimizar este proceso de búsqueda. Entonces allí un poco la invitación es que le escriban. Yo no sé si ustedes pueden, quizás los que quieran en este momento pueden levantar la mano y participar y decir cuáles son esas palabras, 3 palabras que ustedes consideran que describen su proceso de búsqueda. Es un poco como para que hagan el ejercicio mental de, bueno, sí, yo estoy buscando más o menos, yo quiero ser asistente comercial, asistente de ventas, entonces ya ustedes las tienen estructuradas, y cuando ustedes en su búsqueda se vayan a sentar a hacer esta búsqueda, digamos, diaria, o como la tengan planificada, optimicen el proceso de búsqueda, ¿no? Eso sería como... Sí. Aquí alguien nos escribió a través del chat, Matías Mella nos escribió algunas palabras: periodista, comunicaciones, marketing digital, y nos pregunta si esas palabras están bien dirigidas o si son muy generales. Mira, yo creo que entre sí no tienen como mucha relación, pero si tú tienes experiencia en las 3, es válido. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante, yo creo que está bien, de hecho yo pudiese hacer la prueba y porque así se llaman, digamos, algunos cargos. Tú puedes ser periodista, o sea, pueden estar buscando un periodista, pueden estar buscando una persona de estrategia de marketing digital, pero entre sí son diferentes en términos del área de desempeño. Entonces, la invitación un poco es que si tú tienes experiencia en marketing, por ejemplo, y tú quieres, y tu fuerte es el marketing, trates de abordar palabras que estén asociadas a una misma familia como de área de conocimiento. Y a eso me refiero un poco, porque, por ejemplo, yo pudiese decir, bueno, no sé, como les decía, garzón, bartender, etcétera, pero están asociados quizás a la experiencia del rubro de la atención gastronómica, la comida. Me explico, si en tu caso tu especialidad va asociada al marketing, entonces sería marketing digital, marketing, encargado de marketing, estrategias digitales, porque tú te quieres enfocar a tu área de conocimiento, expertise, que es el marketing. O si tu área de expertise es el periodismo y la comunicación social, entonces serían como por área de conocimiento, por área de desempeño. A eso me refiero con la familia de palabras. Si ustedes tienen experiencia en una cosa y en la otra, maravilloso. O intereses en una y en la otra, maravilloso. Porque aunque no se parezcan entre ellas, son sus áreas de interés. Pero la idea de la familia de palabras es que puedan abarcar todas las posibles derivadas que tengan un área de interés de ustedes. Por ejemplo, en este caso, el marketing. No sé si eso responde tu pregunta. Eliana Quijada nos menciona, yo siempre busco como analista administrativo, especialista, coordinador para recursos humanos, siempre buscan en ese sector. Ok, fíjate, que el sector en este caso, por ejemplo, es recursos humanos. Entonces ahí no olvides colocar el apellido, porque analistas hay en todas las áreas del ejercicio profesional. Y especialista también. Entonces, colocarle el apellido, porque al final lo importante es el área de interés y el área de experiencia, el área de conocimiento que tú tienes. Porque ya lo vamos a conversar, que muchas veces que en los mercados a veces valoran cosas diferentes. Eso lo vamos a conversar a lo largo, quizás se lo vuelva a comentar, pero los mercados valoran diferentes cosas. Por ejemplo, en el mercado colombiano se valoraba muchísimo, y sobre todo el tema de tu casa de estudios. Como que, bueno, de qué universidad vienes tú y en función a eso yo te valoro como profesional. En el mercado chileno, por ejemplo, y sobre todo acá en la región metropolitana, tiene que ver obviamente tu formación académica, pero también tiene un peso y una preponderancia muy, muy grande tu área de conocimiento y tu experiencia. Por eso es que
la búsqueda de empleos de a todo lo que salga, no es tan eficiente, porque al final ustedes se van a dar cuenta que por lo general ustedes les van a preguntar cómo se adapta tu experiencia profesional al cargo que estás aplicando. Entonces, claro, nosotros podemos ponernos creativos y decir, oye, mira, sí, yo creo que sé de esto, pero uno de los principios que vamos a ver, que es la honestidad, no se va a estar cumpliendo y en algún punto de tu proceso eso va a salir a la luz. Entonces, es importante que tu búsqueda sea, si bien es cierto que tú puedes tener un posgrado en, no sé, o un diplomado, o un estudio, o un curso, o una certificación en un área específica, importante que también tengas en consideración tu experiencia, o sea, en qué tú realmente has ejercido. Entonces, por eso es que le pongas el apellido, recursos humanos. María ¿Sí? Ángela, tenemos otra consulta. ¿Qué sucede, por ejemplo, para las personas que están recientemente buscando un trabajo? Este sería como su primer trabajo. ¿Cómo de qué palabra seleccionar en este caso? Ella, Vivian Castaigne, es ingeniera civil química, recién titulada. Recién titulada. Bueno, fíjate que para los primeros empleos, de hecho nosotros acá en Duoc también tenemos como esta parte de inserción laboral para los alumnos, por ejemplo, practicantes. Entonces, si bien es cierto, tú no tienes experiencias, tienes áreas de interés que se asocian a tu perfil de egreso, ¿sí? Tú como ingeniero recién titulado, ¿cierto? Tienes un perfil de egreso que describe cuáles son las áreas donde tú puedes trabajar. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos el perfil de egreso, por ejemplo, en la página de Duoc de una carrera, dice, bueno, el analista el titulado de la carrera técnica en gestión de personas puede trabajar como analista de reclutamiento y selección, encargado de personas, etcétera. Entonces, esas son las palabras que están asociadas a tu perfil de egreso, y por perfil de egreso, eso por lo general está especificado en tu carrera. Esas serían como las palabras claves que pudieses incorporar en tu búsqueda. No sé si de pronto tú eres egresado de una universidad acá o de una universidad de otro país. Vivian, Bueno, yo soy egresada de la Universidad Técnica Federico Santa María, que ¿Ya? está bien posicionada dentro del desarrollo de mi profesión. ¿Sí? Entonces, pero nunca había pensado cómo buscar en el perfil de egreso que ellos entregan en sus profesionales, como para buscar yo mis palabras de interés. Siempre había estado pensando en, bueno, ingeniero de proceso, proyecto o directamente ingeniero civil químico. Entonces esas eran como mis palabras que estaba buscando y no sé, bueno, por lo menos en mi búsqueda me ha ido como que todo pide experiencia, 3, 5 años y es terrible, pero no importa. Sí, en este caso hay unos cargos que son interesantes, que son trainee. No sé si Sí, los han visto, porque claro, sí, ya ahí sería buscar en la palabra trainee, que significa, por lo general, personas que no tienen experiencia y son recién titulados. Y por lo general sí. esos cargos los publican como trainee. Sí, sí, también lo he buscado. Siento que, bueno, yo recién estoy titulada, entonces, no sé, tengo la sensación de que o llegué tarde al momento de que se abren las postulaciones o estoy muy encima. Entonces, por lo menos he estado así como buscando full, moviendo mis contactos y ahí buscando. Sí, insertarse laboralmente al principio es un poco más complejo que cuando tienes experiencia por el tema de que no tienes la experiencia. Pero, ojo, es súper importante el primer empleo. Entonces allí trata de ser selectiva tú y ver qué es lo que se adapta a tus intereses. ¿Por qué? Porque cuando tu primer empleo, de alguna forma, cuando tú eres recién titulada, marca el inicio de una carrera profesional que vas a hacer, ¿sí? Y moverse dentro de áreas de especialidad es complejo. Por ejemplo, si tú toda la vida trabajaste en bancos, moverte al sector de consumo masivo es complejo porque que te den la oportunidad, oye, pero tú tienes 8 años en banco, no sé qué vienes a hacer, o sea, no sé qué tanto puedes aportar en consumo masivo, o tú tienes muchos años trabajando en salud, quizás moverte a manufactura. Esos movimientos, aunque sea la misma carrera, son más complejos porque a veces requiere que tú tengas que empezar quizás en niveles inferiores. Entonces, los primeros empleos que uno tiene en la profesión son claves para determinar cuál va a ser tu ruta de crecimiento en tu carrera, en tu vida. Entonces, por eso es que yo sé que como uno entra en esa desesperación de que quiere un trabajo rápido
y tienes necesidades que tienes que cubrir, pero trata de hacer un balance en la medida de lo posible entre lo que te interesa y las opciones que tienes en el mercado. Pero no caer en la desesperación de entrar en cualquier empleo, porque a veces pueden pasar dos cosas, que la movilidad es reducida, como está pasando ahorita con la pandemia y con todo el contexto que tenemos a nivel mundial, o puede darse el caso de que entres en una zona de confort y te descuides y te quedes en un tipo de industria, de empleo que no realmente está alineado a tus intereses. Entonces esa es como la recomendación para los primeros empleos. Muchas gracias, María Ángela. Sí, voy a avanzar no sé si hay más preguntas, igual las pueden hacer. Voy a avanzar y voy a ir acá al perfil profesional. El perfil profesional es bien interesante porque aquí nos obliga a hacer un ejercicio interno que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Por lo general ustedes han hecho a lo mejor otros talleres donde dicen, bueno, el CV tiene datos personales, no sé qué, una estructura. Pero aquí, en el perfil profesional, la invitación es a que tú te mires como profesional y digas, ¿quién soy? ¿Quién soy yo como profesional? O sea, ¿qué es lo que yo tengo para aportar? Por eso es que dice, mi perfil profesional lo que busca es que tú puedas mostrar tu propuesta de valor y tus fortalezas. Nosotros sabemos nuestras debilidades y las podemos nombrar de memoria, ¿sí? Por lo general el ser humano. Pero hacer una lista, mirarte internamente y decir, oye, sí, yo he sido secretaria ejecutiva muchos años, o yo tengo muchos años trabajando con recursos humanos, o tengo experiencia siendo, no sé, mecánico, técnico en automatización industrial, y tengo estas fortalezas, por ejemplo, a nivel de competencias blandas, que no son tan blandas, bueno, no sé, puedo trabajar en equipo, tengo competencias de liderazgo, etcétera. Entonces, el perfil profesional nos obliga a eso, nos obliga a mirarnos a nosotros como profesionales y decir, bueno, como profesional, ¿qué tengo yo para ofrecer? Entonces, eso, en primer punto, mostrar tu propuesta de valor, tus fortalezas, listarlas obviamente. Otra característica que tiene el perfil profesional, y el perfil profesional es una de las partes que conforma el currículum, ¿no? El otro punto que yo les explico acá del perfil es que debe ser conciso y estar escrito en primera persona. O sea, soy un profesional de estas características. Ya vamos a ver algunos ejemplos para ir como que concretando esta idea. Permite mostrar también tus intereses profesionales, porque muchas veces nosotros vemos el proceso de búsqueda de empleo como a ver quién me quiere tomar a mí. Como que, bueno, vamos a ver qué empresa quiere aceptarme. Y claro, porque en la misma palabra, la oferta laboral y tú demandas, entonces, claro. Pero la realidad es que ustedes también tienen que mostrar intereses profesionales. O sea, nosotros tenemos intereses, nosotros no trabajaríamos en cualquier cosa que se nos presente, por temas éticos, a lo mejor por temas de adaptación, por temas familiares, que quizás yo tengo hijos pequeños y hay ciertos tipos de horarios que no me compatibilizan, yo no tengo posibilidades de viajar fuera del territorio nacional o dentro del territorio nacional. Entonces, permite mostrar tus intereses profesionales, permite motivar al reclutador a profundizar en el contenido. O sea, una buena descripción lo que permite saber si al reclutador le permite saber si va a leer el currículum. Pero no porque tú seas un mal o buen candidato, es porque al final hay una oferta que el reclutador tiene que maximizar en términos de tiempo y de saber si efectivamente tú te vas a adecuar a ese perfil que están buscando. Entonces allí, si no te adecuas para uno, te adecuarás para otro. Pero por último, que ese perfil profesional muestre quién eres tú desde el punto de vista profesional. Es uno de los elementos apartados que mejor se prestan para hacer una adaptación estratégica del currículum a cada oferta o empresa. Fíjense ustedes, que quizás lo han escuchado. Nosotros tenemos que de alguna forma buscar una estrategia para adecuar el currículum a la oferta, porque un currículum no va a servir quizás para todas las ofertas que hay en el mercado laboral. Por ejemplo, ustedes que buscan en los buscadores, ¿cierto? O tienen un currículum físico, nosotros llenamos todos los apartados. Y por lo general esos apartados del currículum no se mueven. O
sea, tú por lo general dejas tus experiencias profesionales más o menos intactas, pues, o sea, son las mismas de tu secuencia cronológica de tu experiencia. Y tu formación profesional también, al final tú estudiaste en esta universidad, estudiaste en este colegio, etc. Sin embargo, el perfil profesional, que son esas primeras líneas de tu CV, tú tienes la capacidad de adecuarlo dependiendo de la oferta, porque, por ejemplo, en el caso del chico que me hablaba del periodismo y el marketing, que son dos áreas de trabajo completamente diferentes, puede que se interlacen en algunos puntos, pero en este momento no se me ocurre ninguno. Bueno, puede ser el marketing interno de las empresas. Cuando las empresas tienen que comunicarle a sus empleados algunos elementos, puede ser que un comunicador social, un periodista pueda ser de valor. Pero, por ejemplo, entonces, claro, ¿cómo adapto mi currículum a cada oferta? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Un currículum diferente cada vez que voy a aplicar? Entonces, para eso tenemos el perfil. Por eso dice, es un apartado, esa sección, que son 6 líneas, que es la que ustedes, quizás, es la que tú vas a tener la posibilidad de manipular para poder adaptarlo. Por ejemplo, en este caso estoy aplicando a una posición de marketing, pero yo tengo experiencia porque en mi formación y en el resto de los apartados hablo de marketing. Bueno, entonces ahí yo voy a redactar especialista en marketing, con tantos años de experiencia en el área, con estas cualidades, interesado en tales o cuales posiciones, etc. Entonces, si ya yo quiero entregar un currículum que ya no es para marketing, sino que es para hacer, no sé, por ejemplo, el encargado de comunicaciones de una empresa, yo ahora lo puedo adaptar esa sección y colocar especialista en el área de comunicaciones, internas, con experiencia en tal. El currículum es el mismo, son sus mismas formación profesional, es su misma experiencia laboral, con la diferencia de que el perfil cambió. Entonces la persona que lo lea, ok, entiendo, esta es una persona que tiene experiencia en comunicaciones, entonces pudiese estar como jefe de comunicaciones, encargado de comunicaciones. O tiene experiencia en marketing porque lideró campañas en alguna de sus... Ahí ustedes pueden tener esa adaptación de su perfil. Entonces, por eso es que el perfil profesional es esa dimensión que puede darles esa adaptación estratégica, y por eso se llama adaptación estratégica del currículum. No sé, aquí habían como que estaba parpadeando algo, ¿no? Ay, perdón, me fui para otro lado. Acá me salió algo en la pantalla ya. Bueno, como lo dije anteriormente, este perfil profesional facilita al reclutador el análisis del grado de adecuación del candidato al puesto vacante. Hola Obviamente, María Ángela, sí, disculpa que te interrumpa. no te preocupes. Mira, igual que tú, soy venezolana. ¿Ya? De hecho, yo apenas tengo año y medio acá en Chile y ya estoy con la cuestión de mis documentos. Pues tú sabes que el tema de un migrante sin documentación te obstaculiza un poco tener una estabilidad laboral. Sí. En mi caso particular, yo al momento de llegar acá a Chile, yo fui mal informada en el tema de los documentos. De hecho, mi visa está sujeta está sujeta a contrato. Como todos saben, esta visa es un poco limitante en cuanto al ámbito laboral, porque te amarra por 2 años a un mismo empleador. Sí. Pero mira, en cuanto a esto, bueno, yo me traje mi título y de verdad, o sea, por equivocación tramité la visa que no me correspondía. Pero lo que iba, yo me inscribí en diferentes portales laborales Sí. y como por acá leí ahorita, cuando tú te creas un perfil en un portal de empleo, ya ese perfil te queda diseñado y no te da la facilidad de volverlo a modificar, sino después de cada cierto tiempo. En ese caso, ¿cómo haría uno? Adecuar tu CV a la oferta laboral que tú quieres postular. Sí. Ajá. Disculpa, yo también tenía ese mismo problema, que yo por lo menos cuando llegué me creé varios perfiles y después No te he dejado. ahora estoy buscando otro tipo de empleo y, o sea, porque de verdad no quiero volver a hacer lo que sea, quiero entrar en mi área y ya estoy harta de no hacer lo que hago. Y ahorita lo que hice fue que, como no se pueden borrar los perfiles, ¿no? O sea, si lo creaste con otro correo y ahora te creaste otro correo, lo que hago es que
en la parte de mostrar al candidato, lo pones en no, para que no se muestre más nunca ese perfil. Entonces, el perfil queda, pero no va a aparecer en búsquedas, ni nunca va a aparecer porque aparece como que no estás mostrándote a los reclutadores. Lo que tienes que buscar es en tus correos a cuáles te afiliaste, si quieres crearte unos nuevos, y borrar, colocar eso en la parte de actitudes, o sea, de perfil. No sé. Sí, esa es una opción obviamente Disculpa. para que ustedes lo consideren. Sin embargo, yo como que lo que les proponía era algo un poco más sencillo, que era modificar la sección de perfil profesional dentro de la Disculpa, sección que ya ustedes tienen creada. Yo, por te ejemplo... interrumpo, disculpa. Sí, Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo más o menos la misma inquietud, pero diferente. Lo que pasa es que tú indicas que dentro del perfil uno tiene que colocar una descripción que sea atractiva para que el buscador, o sea, el reclutador lo lea de forma rápida y sea atractivo para que pueda revisar tu currículum, ¿ya? Pero uno no puede modificar eso. O sea, si tú lo modificas para uno, entonces lo vas a modificar para todos. ¿Me entiendes? En los portales no se puede en el currículum sí, en el papel que tú entregas o en el que adjuntas como documento adjunto, pero en el perfil el portal, tú tienes que crear tu experiencia como tal y pones una descripción, que la descripción viene siendo todo esto que tú estás diciendo, pero tiene que ser, yo creo que orientado a una sola cosa, y después ya no vas a poder postular a otra cosa con otra descripción, porque al final tendrías que volver a modificar, entonces ya la postulación anterior va a tener otra descripción, ¿me entiendes? sí, Yo te realicé entiendo. lo siguiente, Ajá. y disculpa que interrumpa. Por Sí, ejemplo, tranquilo. yo busco empleo entre el área de supervisión de operaciones y de analista de operaciones. Entonces, generalmente los buscadores que utilizo son Trabajando y Laborum. Por Trabajando hice mi currículum en base a analista de operaciones. Y en Trabajando busco trabajo de analista de operaciones. Y en Laborum me especifique más en supervisor de operaciones y allí busco más sobre esa área. No sé si les servirá esa opción. Son estrategias que sirven, sin embargo, bueno, recomendaciones. Tienes formas de hacerlo, por ejemplo. Te voy a decir como lo he hecho, he escuchado que lo han hecho, como lo han mencionado. Que tienes 2 cuentas de correo con las que manejas tus portales. Por ejemplo, con el Gmail manejas un perfil, por ejemplo, el perfil asociado a analista de operaciones, y con el Hotmail manejas el especialista. Sin embargo, es desgastante. Por eso la recomendación es que ustedes se sinceren en cuanto a cuál es su objetivo en la búsqueda. Porque el hecho de que ustedes se orienten a un abanico muy amplio de opciones, lo que hace es menos eficiente el proceso de búsqueda. Eso es un poco. Hay plataformas que te dan como diferentes niveles. Por ejemplo, yo no sé si ustedes, alguno tiene cuenta, por ejemplo, en CompuTrabajo. ¿Y a qué me refiero? En CompuTrabajo hay un perfil para cierto tipo de cargos, que tienen que ver quizás cargos que no son de jefatura, por ejemplo. Y está el otro extremo, que está el perfil LinkedIn, que es un perfil de profesionales y de prospectos como mucho más especializados. Entonces allí ustedes quizás pudiesen tener en los diferentes portales diferentes perfiles que tienen que ver con las características propias del portal. Los más generalizados, como decían, son Trabajando y Laborum, pero yo lo que creo que es más eficiente, porque aquí lo que les propongo un poco es que ustedes optimicen y hagan más eficiente su proceso de búsqueda, es que ustedes de alguna forma se centren, y cuando yo les digo que hagan atractivo su currículum, no se trata de que ustedes tengan ni que mentir, ni que agregar cosas, ni ponerlo bonito, y no. Se trata de que ustedes demuestren cuál es esa área donde ustedes pueden agregar valor, tienen experiencia, y si alguien les pregunta, cualquiera que sea, en qué usted
puede hacer, bueno, mira, yo puedo hacer esto porque yo lideré estas operaciones, porque, por ejemplo, si son del sector logístico, yo en algún momento llegué a manejar cuentas de importaciones y exportaciones, de tanto, o tuve estos procesos, no sé qué. Entonces, ahí es donde está la belleza de su candidatura, en que ustedes tienen herramientas en su experiencia profesional, que cualquier circunstancia donde ustedes se sienten a hablar con un reclutador de su experiencia, sea atractivo. Entonces, el perfil profesional, si bien es cierto que nosotros tenemos una flexibilidad para cambiarlo, tampoco es que lo va a cambiar a 3 o 4 diferentes escenarios. Entonces, es que ustedes construyan un perfil que realmente se adapte a sus necesidades. Y si lo tienen que cambiar en algún momento, ustedes pueden iniciar un proceso de búsqueda para un campo laboral. Si en paralelo ustedes quieren buscarlo para un segundo campo, tienen la opción de crear una segunda cuenta, utilizar una segunda cuenta de correo y, por ejemplo, como decía su compañera del taller, y utilizarla. Con este busco para este perfil y con este busco para este. Pero ya si ustedes quieren hacerlo para 3 o 4, 5 perfiles diferentes, ya no es eficiente. Ya ahí ustedes mismos están haciendo, o sea, están creando quizás estrategias que ustedes quizás piensen que los ayudan porque les amplían la gama de opciones, pero realmente les acortan las posibilidades porque no está en el foco de tu experiencia profesional o de tu perfil profesional. Entonces, por eso, ¿qué he hecho yo? O por ejemplo, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo partí un poco en el tema banca. Entonces, yo acomodé mi perfil a la banca. Cuando yo, al igual de no tenía como que los papeles de residencia definitiva, la banca exige, o la mayoría de la banca exigía en ese momento prácticamente tener residencia definitiva para optar a posiciones en este tipo de empresas o en este tipo de instituciones financieras. Entonces yo dije, bueno, ya no me voy a asociar, como ya yo sé que aquí no he tenido mucho éxito, ahora voy a orientarme hacia otro tipo de instituciones que no sean financieras. Entonces allí adecué mi perfil profesional para abordar esta otra gama. Pero es que igual era el área de finanzas. La única diferencia, o planificación financiera, control de gestión, contable, la única diferencia es que ya no estaba orientado a mi experiencia como banca y finanzas, sino a mi experiencia como administración, finanzas y contable en general. Pero yo creo que el hecho de que traten de abarcar una gama muy amplia les puede más bien restar su posibilidad, pero es porque no se centran en sus capacidades reales o en su experiencia real. Yo creo que ese es un poco el mensaje con el perfil profesional. No que sea como un camaleón, sino que trate de orientarse a la propuesta. Quedaron todos en silencio. ¿Qué les parece lo que les acabo de recomendar? ¿Se entiende? Sí. Sí, perfectamente. Sobre todo considerando el mercado acá que se centra mucho en la experiencia. No sé qué me pueden decir ustedes, cómo lo perciben, más allá de como lo que yo les pueda decir. Es que ese es otro detalle a la hora de buscar el empleo o de ya por lo menos conseguir la entrevista. Por ejemplo, la mayoría que creo que le ha sucedido, por lo menos en mi caso particular, yo he ido a varias entrevistas de trabajo y por ser migrante me limita un poco. ¿Por qué? Porque aún no he conseguido ese empleo que me permita tener como a esas referencias laborales, ¿verdad? Que me den como que la ayuda o el apoyo que necesito para que X empresa me permita o me dé el empleo. Porque lo primero que me dicen es, y no tienes referencias laborales acá en Chile. Y ese es como que una limitante desde mi manera de ver, porque lo he vivido. Claro. Y al no tener esas referencias laborales por ser migrante, es aún más, te corta aún más las posibilidades de conseguir un trabajo estable acá en la ciudad. Y mucho más si sumas el tema de la documentación. Sí, es cierto. Es que ese precisamente, no sé, ¿cuál es tu nombre? Yamilet Nava. Yamilet, de hecho esa es como la primera barrera que tienes que todo migrante tiene que vencer, como cómo obtener ese primer empleo. Por lo general ese primer empleo, por experiencias que ustedes mismos conocen,
y por las que yo conozco, no es ese empleo ideal, ese primer empleo como el empleo para los papeles, etc. Sin embargo, un poco la estrategia tiene que ir orientada a insertarte en un empleo que esté asociado a tu perfil profesional. ¿Por qué? Que ahí donde está ese es como hacia ahí es donde tienen que apuntar. Si ustedes ahora están desempleados o no están empleados en un área donde ustedes está asociada a su perfil profesional, un poco la estrategia va orientada a eso, a hacer todos los esfuerzos y hacerlo lo más persistentes y sistemáticos posibles para poderse insertar en ese empleo de su área profesional, porque ese empleo es el que les va a abrir las puertas a esa área. Entonces, claro, por ejemplo, si ustedes, como les decía, son del área contable, por ejemplo, entonces buscando la forma de ingresar a ese campo. No va a ser fácil porque obviamente tienes el mercado laboral está saturado, no solamente por los nacionales, sino porque también nosotros como migrantes hemos saturado el mercado laboral y evidentemente esa saturación se está acentuando en medio de la pandemia, ¿cierto? Entonces, claro, allí prácticamente se convierte en un proceso donde hasta qué punto yo soy lo suficientemente persistente en buscar y buscar y buscar hasta dar con esta oportunidad que hace match con mi necesidad, con mis competencias, con mi perfil. Porque Mira, la verdad es que... Ajá. Disculpa, lo que pasa es que yo tengo algo que aportar respecto a lo que están conversando. Yo Sí. también soy venezolano, ¿ya? Ajá. Con la diferencia que yo voy a cumplir 15 años aquí en Chile. Sí. Yo fui de la primera oleada de venezolanos que llegó acá a Chile. Probablemente. ¿Ya? Y en mi experiencia, los portales generalmente es difícil. Por dos razones. Uno, que generalmente los portales los evalúan headhunters o son reclutadores, son psicólogos laborales, gente que a ellos los contratan para buscar un perfil profesional, pero que al final, por mucha experiencia que tengas, muy adecuado que sea tu currículum, si no es atractivo para ellos, no pasas a la primera etapa. ¿Ya? Luego está el hecho de que ya tú adecuas tu perfil, le generas un excelente encabezado de currículum en donde indicas: soy un profesional que tengo experiencia en esto, mi área de desempeño son nombres de los cargos a los que quieres postular, ¿verdad? Y ellos dicen, ok, aquí tenemos un jefe de operaciones, ¿verdad? Pero resulta que cuando llegas a la empresa, la empresa dice, no, es que este no es el perfil que estaba buscando tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, terminas con una doble traba, fuera de que seas venezolano, colombiano o extranjero en general, o que seas chileno, porque me ha pasado con amigos chilenos también, que es exactamente el mismo tema, ¿ya? Que hay una inconcordancia, disculpa que no lo supe decir bien, Sí. Respecto a lo que el portal busca a través de sus profesionales laborales, psicólogos laborales, y lo que la empresa busca, porque como que entre ese feeling que tienen que tener ellos dos no se concreta, y al final uno termina, yo llevo 7 meses buscando trabajo. Entonces, ya, y los trabajos que he conseguido en Chile siempre me han resultado a través de redes personales, más que a través de portales, ¿ya? Entonces, el mal llamado pituto, que es la palanca, esa es la que te sirve al final para entrar al cargo o al perfil que tú deseas desempeñarte, o derechamente a trabajar como hemos hecho mucho, en lo que sea, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder saltar esas dos barreras que existen entre el portal y la empresa? Es lo que a lo mejor es más interesante para poder lograr algo es que más concreto. No puedes hacerlo, no puedes sortearlas, porque no dependen de ti. Y ese es el punto. Mira, yo entiendo que esas barreras existen, porque yo también las viví. Muchos de las personas las vivimos, pues que efectivamente son headhunters, son intermediarios, pero la verdad es que esas son variables que nosotros no podemos controlar. Y cuando yo les comencé a hablar de todo este tema del proceso de búsqueda de empleo, nosotros podemos gestionar, o la idea es que ustedes tengan herramientas para gestionar y aumentar las probabilidades de búsqueda desde los elementos que tú puedes controlar.
o los que yo puedo controlar. Pero si el reclutador hace mal su pega y el headhunter o el intermediario o esta agencia de reclutamiento y selección, seleccionando los candidatos que no corresponden, y tú vas a una entrevista y te dicen, este no es el perfil, eso es lo que escapa de tus manos. Y por eso hay que ser persistente, y hay que ser resiliente, y hay que ser paciente. Porque esos son elementos que existen y lamentablemente no hay algo que al menos yo te pueda decir que puede mejorarlo, porque eso no va a mejorar la pega del reclutador, ni va a mejorar la comunicación que debe existir entre el headhunter y la empresa que está contratando el servicio. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo llegué a Chile hace 3 años, yo no le di mi currículum a nadie. Y yo tuve aproximadamente unas 10 entrevistas al menos durante un periodo de un mes con personas que yo no conocía y nunca habían escuchado de mí, y todo fue a través de los portales. Por eso, si bien es cierto que es verdad lo que tú dices y lo valoro muchísimo, que son las redes de contacto, y eso es algo que funciona en Chile y funciona en todas partes del mundo, porque yo en Venezuela, por ejemplo, nunca metí un currículum por un portal. Todos mis trabajos fueron a través del mano a mano. Así como que mira. Eliana quiere decir algo. Sí, Eliana. A mí también me sucede lo mismo, y yo que he estado en el área, porque yo en Venezuela trabajaba como reclutadora para un gran hotel, realmente yo aquí no he tenido ese problema con los portales. A mí me han llamado de los portales. Mi problema es en la entrevista. Me pasa mucho que después de que yo paso el proceso de entrevista y toda la cosa, me dicen, es que tú no tienes experiencia aquí en Chile. Y me pasa que entonces yo tengo mucha experiencia, pero no tengo experiencia aquí en Chile. ¿Y qué tan diferente puede ser inscribir en un portal o en otro si yo eso mismo lo hacía en Venezuela? Claro. Entonces, me pasa que no me dan la oportunidad por eso. Además que yo tengo otra variante, porque yo me gradué en administración de empresas de hotelería. Sí. Yo soy muy específica el área, y todos los trabajos que tuve en Venezuela fueron en empresas de la hospitalidad. Entonces, no, sí tenía trabajos de reclutadora, pero empresas de la hospitalidad. En Venezuela para mí eso no representaba ningún problema, porque como le digo, yo tenía el mal llamado pituto aquí, que es aquí. O sea, yo a cualquier empresa que quisiera postular, yo venía a la Simón Bolívar, entonces era como, cualquier empresa te acepta, porque vienes de la mejor universidad de Venezuela, o una de las mejores. Entonces, no tenía ese problema, pero aquí tengo ese problema porque me dicen, es que tú no eres graduada, o es que tú no tienes la experiencia aquí en Chile. Y yo digo, ¿qué tan diferente puede ser? Porque una descripción de cargo te lo dice todo. Es lo mismo que yo hacía allá, lo hacía aquí. Es lo mismo, yo sigo reclutando personas en Venezuela desde aquí. Claro. Mira, realmente que no tengas experiencia aquí, si bien es, bueno, yo nunca lo escuché directamente, pero sí, puede que pase. Sin embargo, cuando la persona vio tu currículum, tuvo que haber visto que no tenías experiencia aquí, ¿no? Eso partiendo de ahí. Entonces, quizás a lo mejor más que una razón válida, puede ser como la políticamente correcta que ellos creen que te están dando, ¿no? Las entrevistas, que es un apartado que vamos a ver, tienen diferentes modalidades, y unas de ellas tienen que ver con las entrevistas por competencias. Entonces allí, dependiendo del reclutador y el tipo de entrevista que te haga, probablemente no se va a remitir solamente a la experiencia, sino se va a remitir a las competencias concretas que tú tengas acerca de esa experiencia. Entonces, eso lo podemos retomar como cuando veamos el tema de la entrevista, pero el hecho de que no tengas experiencia en Chile, si bien es cierto que es un discurso que se ha ido generalizando, no debería ser una limitante si tienes experiencia en el área, porque a través de la entrevista precisamente es que tú le puedes demostrar al reclutador cuál es tu nivel el nivel de manejo que tú tienes de los procesos que se supone que tú estás acostumbrada a llevar, ¿ya? Por ejemplo, en tu caso que es reclutamiento y selección, que es el tema de búsqueda de candidatos, etcétera, ¿sí? Entonces allí quizás lo que tienes que evaluar es cómo se desarrolla esa conversación en la entrevista. Pero ojo, si lo has escuchado, si has ido a 10 entrevistas y en las 10 entrevistas te han dicho eso, que es muy poco probable. No, sí, me han dicho, por ejemplo, no sé, este año no he buscado porque de verdad decidí decidí como ahorrar dinero, porque también decidí estudiarlo. Entonces, este año he estado como ahorrando dinero para poder estudiar un diplomado en recursos humanos, porque no quiero volver a hacer carrera. Entonces quiero hacer como un posgrado. Entonces este año no, pero por lo menos el año pasado asistí en el lapso de 4 meses, 5 meses, a
15 entrevistas y en la mayoría, por lo menos 7, 8 me dijeron, es que tú no tienes experiencia aquí en Chile. En la mayoría. O sea, es como... O sea, en las otras sí es verdad que a lo mejor no me adecuaba específicamente porque a veces también quiero capaz, o sea, también busco ir en la parte de formación porque más que reclutamiento y selección también me gusta el área de formación. No tenía mucha experiencia, pero también me gustaría. El área de formación aquí tiene una variable que se llama Sense, que no, Sí. no es un elemento No en Venezuela, fácil, sí. exacto. Y acá tiene un funcionamiento muy específico y muy regulatorio. Entonces, sí, por eso te digo que en las entrevistas que iba por lo menos a formación, sí sé que yo estaba falla en cosas de la descripción. Pero, y es válido que me digan, no tienes experiencia aquí. Pero por lo menos en las que eran de reclutamiento y selección, me pasaba mucho que me decían eso, que no tienes experiencia aquí, no sé, o sí, la mayoría me decían esas cosas. Entonces, de verdad que yo decía, pero ¿qué tan diferente puede ser reclutar aquí o allá? O sea, no, el nombre de los cargos, pero si igual tú cuando vas a la empresa, ellos te indican, si eres un reclutador externo, qué perfil están buscando, y hacer un levantamiento de perfil no es lo mismo en cualquier país que en otro. Mira, si el tema es pasar la barrera del reclutador. Una vez que pasas la barrera del reclutador es donde tú tienes que venderte, ¿ya? Y lo difícil es que el reclutador, lo que pasa es que el reclutador tiene 200.000 postulaciones para un cargo. Entonces, el que hace, revisa justamente lo que está diciendo María Ángela, ¿ya? Que es el encabezado de tu currículum. Y si el encabezado de tu currículum tiene palabras claves que van acorde al perfil que están buscando... No, por eso digo, a mí mi problema es más que todo en las entrevistas, no claro, a eso voy. Por eso es que un poco el tema aquí es ir, como lo comenta el compañero, es como ir pasando esas barreras. O sea, al principio, un poco lo que yo les comentaba y lo que yo quiero que ustedes quizás se lleven es que el hecho de apuntar a muchos francos lo que hace es que disminuye las probabilidades de que pases ese primer filtro. ¿Cuál es el primer filtro? Bueno, esta persona se adapta o no se adapta a mi búsqueda. Y la única forma de que se adapte a mi búsqueda es que dentro de su perfil yo consiga algún tipo de compatibilidad de lo que estoy buscando. Entonces, por eso es que si ustedes están enfocados, quizás, por ejemplo, en tu caso, en reclutamiento y selección, y tiene que ver con esas competencias específicas, adapta tu perfil a ese cargo o a esa área de conocimiento y te enfocas en eso. Porque esa es tu área de interés, muy focalizada. Cuando tú abres el espectro, entonces ya pierdes interés porque el reclutador, que en su mayoría o en muchísimos casos, yo no sé si en su mayoría, pero que en muchísimos casos usan intermediarios, desapareces, porque no tienes nada que te amarre o que te linkee o haga match con la oferta. Moriane Gaspar, si puede poner mutear el micrófono. Moriane que hace ruido. Eso es un poco como que hasta este punto en el que nos encontramos en la presentación, la recomendación es enfocarse en un perfil que esté atado a una experiencia que a su mismo modo, a su vez, haga match con una descripción de cargo que te está diciendo el reclutador que necesita. Si eso no existe, no van a pasar ese primer filtro, porque la verdad es que yo estoy buscando un encargado de reclutamiento y selección, reclutamiento y selección con estas competencias, y tu perfil dice que tú eres un profesional del área de recursos humanos que maneja de forma holística todas las áreas, pero no, yo quiero reclutamiento y selección. Y ojo, yo no estoy diciendo con esto de que no hayan variantes, porque hay diferentes, y eso también depende de la empresa, depende incluso del reclutador. Pero la idea un poco es, o la apuesta, es que si yo puedo hacer algunos de estos pasos, ¿cómo yo puedo optimizar esa búsqueda? Porque esas barreras existen y no voy a decir que no, así como que no, piensa positivamente, que todo eso no va a suceder. No, va a suceder. Pero la idea es que tú puedas controlar algunas variables desde tu ámbito de acción, que son un poco estas. Hay otras quizás, pero la forma en que tú diseñas tu perfil y cómo lo adecuas a esas búsquedas es clave. Porque si el reclutador, como les comentaba, no se va a leer 200 perfiles. Si es una empresa muy especializada, o sea, una empresa con mucho capital y como que una empresa grande, va a tener algunos bots de búsqueda de palabras clave, que hagan match el perfil con los candidatos. Entonces ahí son palabras. Si no tienen ese sistema, ¿cierto? El reclutador va a tener 200
CV que no se va a leer, ¿verdad? Sino que va a hacer él por perfil, él va a decir, bueno, este más o menos se adapta, este tiene, me explico, y después si esa parte, si ese primer filtro le hace clic, él va a bajar al resto del currículum. Eso es un poco como el mensaje. O sea, si este pedazo tiene sentido para él con respecto a lo que dice aquí, si el reclutador analiza ese perfil y tiene un grado alto de adecuación a la vacante, sigue leyendo. Si no, no sigue leyendo. Ese es un poco el mensaje. Entonces, por eso es que este extracto se puede considerar estratégicamente adaptado a ese interés que ustedes tienen y que el reclutador tiene. Yo sé que suena como un poco difícil o sea, no difícil, pero como que cómo me como esto del perfil, ¿no? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver que como que tú leas la propuesta, o por lo general las propuestas tienen algún tipo de parecido cuando son dentro de una misma área de búsqueda, secretaria comercial, secretaria ejecutiva, por ejemplo, tienen una estructura similar en la búsqueda, porque los perfiles de cargo hay una gama importante, pero dentro de la misma área son más o menos parecidos, entonces tú colocar esas palabras claves dentro de tu perfil que hagan match. Eso es un poco. Si tú amplías el espectro, va a dejar de haber compatibilidad. Eso es como un poco el juego, entre comillas, acá. Y lo último que les colocaba acá era que su uso no estaba muy generalizado y que es un elemento diferenciador, sobre todo, por ejemplo, en portales, hay portales como LinkedIn donde tú no solamente aplicas, sino tienes que mandar el CV. O sea, tú como que aplicas a la postulación y lo mandas, ¿sí? Entonces allí es importante cuando son esos envíos que no son generalizados esos envíos que no son por portales, sino que tú tienes la posibilidad de adjuntar una versión de tu CV, es donde es un elemento incluso diferenciador porque las personas reciben estos currículum y no... Incluso a mí me han hecho comentarios como por ejemplo, oye, me lo puedes enviar en Word porque en PDF no entra dentro del buscador, no lo lee y no vas a salir en las bases. Esos comentarios, por ejemplo, me han dado. Entonces, que a veces nos preguntamos, oye, ¿lo mando en Word o lo mando en PDF, por ejemplo? Entonces, me han hecho comentarios como que, a ver, dependiendo del formato de PDF, lo leo o no lo leo. Yo creo que ya eso está superado, pero lo que quiero decir es que los sistemas ahora están más automatizados. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer ese match, y ese match lo podemos hacer a través de esta herramienta. No es como que hay un 100% de probabilidades que ustedes vayan a, oye, mira, si hago un buen perfil, voy a tener el trabajo. No, pero por lo menos aumento las posibilidades. Aquí yo les quería proponer una metodología para que ustedes hicieran su perfil profesional, los que no los tienen, los que lo tienen maravilloso, pero también les puede servir para adecuarlo un poquito como, bueno, vamos a ver si lo que yo tengo está asociado si lo que yo tengo hecho realmente cuenta como un perfil profesional, y si no lo tienen, quizás les puede servir. Y un primer paso que yo les estoy proponiendo acá es que hicieran una lista de cuáles son sus cualidades y fortalezas y su experiencia, un poco, que yo les contaba lo del tema del área financiera y de control de gestión. Entonces el primer paso que quizás a lo mejor yo les recomiendo aquí que hagan es que listen cuáles son esos elementos que ustedes consideran que se enfocan a su área de interés y su perfil digamos su perfil profesional, que luego se va a convertir quizás en su área de interés, ¿no? En este caso yo les pongo un ejemplo que tiene que ver con un profesional en el área de control de gestión con dominio en estos elementos. Entonces, ¿alguno de ustedes se ha detenido o tiene un perfil profesional en este momento? ¿Lo ha redactado? ¿Forma parte de su currículum? No veo aquí el chat, pero lo voy a tratar de poner. No lo veo. Sorry, no veo el chat. Me gustaría poder leerlos, pero no puedo. Tienes que bajar el mouse y la barrita de abajo te aparece el... No lo veo. Es que mi pantalla tiene presentación. Pero... Bueno. Ya, pero dice sí. Ya, ok. El punto del perfil profesional, que ahora es maravilloso. Si tienen un perfil profesional, entonces la idea del ejercicio aquí, entonces ese perfil que ustedes ya redactaron, contrastarlo.
Yo puedo entender que a veces nosotros hacemos ese perfil como una tarea, como un check, así como que, si perfil profesional, lo pongo y ya. Pero la idea aquí y el mensaje que quiero que se les quede, porque yo sé que ustedes quizás, si ustedes están en la búsqueda de trabajo, al igual que yo, han leído cualquier cantidad de páginas asociadas a este tema. Entonces, no, hay cosas, hay partes de tu CV que tú tienes que dedicarle un poquito más, ¿me explico? Y esta es una. ¿Por qué? Porque te aumenta las probabilidades de que haga el match, por ejemplo. Entonces, aquí les voy a mostrar unos ejemplos que quizás les puedan servir para ver cómo tengo redactado mi perfil profesional. Y aquí se me quedó pegado. Ajá, fíjense. Aquí hay algunos, yo les comentaba que tiene que ser redactado en primera persona, que tiene que mostrar su área de interés, sus fortalezas, etcétera, ¿cierto? Entonces, y sus competencias quizás que son otras competencias de empleabilidad que no son directamente asociadas a la experiencia. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos que me gustaría que leyeran, cada uno a su ritmo, obviamente, que son ideas de cómo expresar un perfil. Y sobre todo, la idea es que ustedes hagan el ejercicio de ver cómo redactarlo de forma de que las palabras claves las puedan como resaltar. Por ejemplo, fíjense, yo les voy a leer el más largo que está orientado al listado que estaba en la lámina anterior, que dice, por ejemplo, este tiene más de 6 páginas, de 6 líneas, pero es porque está aquí chiquitito. Dice, profesional con 10 años de experiencia, liderando áreas financieras, control de gestión en empresas multinacionales, en la industria financiera, creador de modelos para evaluación de proyectos, análisis de casos de negocios, seguimiento y planificación estratégica, análisis de implementación de planes para reducir costos en productividad, optimización de procesos, capacidad de liderazgo, excelentes relaciones interpersonales, resiliente y con clara orientación al logro de resultados. Entonces, a lo mejor es un poquito más extenso de lo que les comentaba, pero aquí hay palabras como control de gestión, casos de negocios, planificación estratégica, costos, etc. Entonces, quizás acá, si bien es cierto que es un perfil que está redactado en primera persona, de X forma, lo más importante es que yo pueda identificar en ese perfil palabras clave asociadas a mi área de interés. ¿Sí? Eso es un poco el sentido de darle a estos perfiles, pues, que si bien es cierto que es el gancho y que cuando ustedes escuchan o cuando tú escuchas que dicen, no, que tienes que hacer un perfil atractivo, el perfil va a ser atractivo en la medida en que esté orientado a la oferta que se está presentando. Porque no se trata de que sea atractivo de forma así como universal. Oye, yo quisiera que esta persona trabajara conmigo porque se ve no, es como que, bueno, yo estoy buscando esto y va a ser, y tu CV va a ser atractivo en la medida en que si lo que yo estoy buscando se adapta a lo que tú estás ofreciendo, es atractivo. ¿Sí? Si no hay ese match, no es atractivo. Pero no porque no sea atractivo en sí mismo, sino porque no se adapta a la postulación, el candidato no se adapta a la oferta. Por eso es el tema de las palabras clave. No sé si hasta este punto... Mira, te leo un poquito lo que tengo yo en mi cabecera. Dice, jefe de línea y supervisor de personal calificado como técnico informático, con experiencia en almacenamiento, transporte, distribución, bodega, en distintas áreas del retail y minería, familiarizado con SAP y otros ERP. Ok. ¿Cuáles dirías tú? Yo tengo algunas en mente, pero ¿cuáles dirías tú que son las palabras claves que harían match con una búsqueda, por ejemplo, en el área que tú estás buscando? Supervisor, almacenamiento, transporte, distribución. Y las áreas, retail y minería. Correcto. Por ejemplo, cuando tú dices ahí familiarizado, es como que quizás yo lo cambiaría como por experiencia, porque familiarizado es como que lo he visto, pero no lo manejo mucho. Entonces ahí lo que pudieses colocar es como con manejo de software con ERP, que ERP es una palabra que también puede ser una palabra clave, SAP puede ser una palabra clave también de búsqueda, y luego en tu currículum puedes colocar un apartado de cuál es el nivel el grado de comprensión o de manejo que tienes de eso. Si es avanzado, intermedio, ¿sí? Eso lo tengo obviamente aparte en la parte del currículum.
Sí. Sí, ya, pero entonces ese es como mi encabezado, te voy a tomar el consejo de familiarizado, lo voy a cambiar la palabra. Ya, pues Sí, probablemente no lo había pensado de esa manera, de que lo pueden ver así como, tiene idea, pero familiarizado. no. Sí, entonces es como que, porque acuérdense que esta partecita es estratégica, entonces hay un poco la mirada estratégica, es como que yo tengo que incorporar palabras claves, pero obviamente las palabras claves tienen que tener un sentido, ¿no? Estar redactadas de forma de que armen un discurso coherente, pero con esas palabras, porque cuando esos buscadores hagan match, les haga sentido. O por último, cuando, si no tienen un robot, o sea, un robot no, un bot de búsqueda que interactúe, por último, cuando el reclutador lo lea, y bueno, esta empresa porque acuérdense que el reclutador es una persona de recursos humanos, no es un especialista del área donde ustedes están buscando trabajo. Entonces, ¿él por qué se va a guiar? Él se va a guiar por un descriptor de cargos, que fue probablemente el que él publicó en la página. Entonces, la única forma que él tiene de verificar la información es con palabras clave, que resuenen, porque él no va a decir, oye, si ella tiene, si tiene experiencia en modelos para evaluación de proyectos, entonces quizás ella pueda desarrollarse en el área de no sé qué, porque eso está relacionado. Él no lo sabe. Se lo tienes que decir. Se lo tienes que decir cómo, entre una de las formas de decírselo es a través del perfil. Entonces, hacia este sector es que quizás ustedes pudiesen ahora, porque yo sé que ustedes, que por ejemplo cada uno ha hecho un esfuerzo por armar un perfil lo más fidedigno posible de su experiencia y de su trayectoria, es cómo puedo incorporar estas palabras dentro de este perfil y en mi discurso, porque después ustedes probablemente se van a reunir y van a tener una entrevista una vez que los llamen, que tenga match con lo que están ofreciendo. Porque recuerden, cuando ustedes los rechazan de una entrevista, no se trata de que ustedes no, porque es que la persona no me gustó, porque es algo personal de que si eres o no, como decían, si eres de otro país, de este país, o de otra parte, de otra ciudad. Se trata de oferta y adecuación a la oferta. De eso se trata. Yo sé que hay matices, porque lo he vivido. Yo sé que quizás a lo mejor ustedes pueden percibir que las oportunidades se limitan porque son extranjeros, que las oportunidades se limitan por temas de papeles. Eso es una realidad que existe. Sin embargo, la forma que les puedo proponer de optimizar la probabilidad es a través de optimizar este tipo de herramientas. ¿Ya? Entonces allí, como tienen el perfil y como tienen esta PPT, yo me imagino que se les van a hacer llegar y ya van a tener el respaldo un poco de esto que estamos conversando para ustedes poder hacer el ejercicio. Ajá. Sí, esta presentación la vamos a compartir y también comentarle a los participantes que está siendo grabada, así que la vamos a subir al canal de YouTube también. Perfecto. Entonces la idea es que ustedes puedan de esta forma optimizar. Acuérdense que acá hay muchas barreras y nunca las vamos a desconocer. Obviamente todos nos hemos visto de alguna forma enfrentados a estas situaciones incómodas algunas veces por el tema de que, bueno, no tienes la experiencia acá en el país, no tienes los papeles, etc. Sin embargo, en la medida en que apliques a más opciones, vas a tener la posibilidad de aumentar tus probabilidades de conseguir el empleo. Es un poco eso, es como que, por ejemplo, si ustedes fuesen vendedores y ustedes vendieran un producto puerta a puerta, mientras más puertas toquen, más probabilidades tienen de que les compren. Pero si a ustedes les suman la cantidad de puertas con una estrategia eficiente de ventas, donde el diálogo sea un diálogo más claro, más conciso, entonces potencian esa probabilidad. Entonces hay como dos elementos que se juntan acá. La cantidad de veces que ustedes tocan puertas, más optimizar ese speech de venta. Entonces, ¿cuál es mi speech de venta? ¿Cuál es mi argumentario de ventas? Lo que yo le digo a mi cliente potencial, que en este caso se traduciría al reclutador. Bueno, lo que yo tengo que hacer de forma más eficiente, la comunicación entre lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer, y este es un recurso que me permite hacer. ¿Ya? Ese es un poco como lo que yo busco cuando les cuento un poco acerca de potenciar el perfil profesional. ¿Sí?
Y estos ejemplos ustedes quizás los pueden conseguir a través de la web, pero es importante entender el por qué y cómo, o cómo es la lógica quizás detrás de este apartado. ¿Sí? Acá, ahí está el tema de cómo construir el CV. Yo sé que muchos de ustedes ya asistieron a bueno, conversando con Lorena y con las organizadoras, tienen un taller de apertura laboral donde ustedes tienen cómo construir el CV en términos de estructura, ¿cierto? Lo incorporé acá, un poco la parte de la estructura, que ya ustedes la conocen, ¿cierto? De memoria, que tiene que ver con los datos personales, y esa es un poco, la voy a repasar rápidamente porque quiero entrar a las recomendaciones y a la segunda diapositiva, que tiene que ver con la estructura. Bueno, datos personales. Ustedes ya saben que hay ciertos datos que ya no hay obligatoriedad de que coloquen, como por ejemplo, temas de género, la dirección, por ejemplo. Son temas que quizás ustedes colocando su nombre, colocando sus números de contacto, incluso la foto, ya ni siquiera es un elemento que es necesario que coloque. Sin embargo, sí es importante que en los datos obviamente esté su nombre y sus números de contacto y correos de contacto. No sé si esa parte ustedes ya la habían conversado, ya la sabían, a veces eso también hace más eficiente el currículum, porque acuérdense que hay un tema que tiene que ver con la extensión, entonces allí eso nos puede ahorrar un poquito, algunas líneas, por decirles algo. Está la experiencia profesional. Fíjense aquí, normalmente o tradicionalmente los antecedentes académicos iban antes de la experiencia profesional. No sé si ustedes recuerdan esa época. Sí. Sí, de hecho, antes tener un currículum que pareciera tesis era lo mejor. Sí, exacto. Pero la recomendación acá es que la experiencia esté antes de los antecedentes académicos. ¿Por qué? Porque un poco de lo que hemos estado hablando es que una forma de hacer atractiva mi CV, o que la persona que está leyendo el CV se interese, y partiendo de lo que conversamos, de que hay una preponderancia y hay una importancia que se da a la experiencia, bueno, que realmente es lo que tú puedes agregar como valor y si te puedes adecuar al cargo, parte desde la experiencia, ¿cierto? Entonces, por eso es la importancia de colocar la experiencia, porque bueno, después que la persona sabe quién eres, o por lo menos sabe tu nombre, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Sí? Entonces ahí viene la experiencia, que es una experiencia secuencial, que por lo general va desde la más reciente a la más antigua, ¿cierto? Y es como nosotros construimos un CV tradicionalmente, y eso sigue de la misma forma. Luego vienen los antecedentes académicos, que son sus títulos que tienen de pregrado, de posgrado, ¿cierto? Y la formación complementaria, que son los cursos. Entonces son dos apartados diferentes, antecedentes académicos, formación complementaria, que son certificaciones, cursos, talleres, etcétera, que le aporten valor a la experiencia que ustedes tienen o al perfil. Por ejemplo, si ustedes son del área de finanzas, o del área de control de gestión, o son comunicadores sociales, o son biólogos, pero ustedes hicieron un curso de bartender, entonces no está asociado a su orientación de su perfil profesional, entonces quizás no sea tan relevante que lo coloquen. No sé si, o sea, obvio, yo creo que sí, pero si se entiende un poco lo que tiene que ver con la formación complementaria. A lo mejor ustedes tienen una batería de cursos impresionantes, pero la idea es que ustedes, como saben que hay que optimizar el espacio y sobre todo la información y tratar de que ese match se produzca de la mejor manera, es aprovechar este espacio para colocar esos cursos de formación complementaria que están asociados a ese perfil que ustedes no están buscando, a esa oferta que ustedes están aplicando. Y si ustedes no tienen cursos de formación complementaria, es bueno que tengan en cuenta que eso también es válido. Y que así como estaba haciendo nuestra compañera que hace poco habló, que está haciendo un diplomado o que está haciendo un taller, una certificación, bueno, piensen de que, bueno, a lo mejor no tengo experiencia profesional, pero quizás si yo hago una certificación o hago un taller o hago un curso, lo puedo colocar en formación complementaria y eso me puede servir para apalancarme un poco en mi búsqueda de empleo. Ajá, ¿alguien había hablado? Sí, disculpa, lo que pasa es que yo tengo una duda en realidad.
Dice que no supere 2 páginas, pero, por ejemplo, yo tengo muchos años de experiencia. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué punto es recomendable poner los trabajos más antiguos? ¿Ya? Por ejemplo, yo ya la experiencia de Venezuela ya creo no la coloco porque pasa a ser irrelevante estar llevando 15 años en Chile. Entonces, haya hecho lo que haya hecho en Venezuela, me sirve a mí como experiencia personal, pero aquí en realidad no les interesa mucho. Sin embargo, en los 15 años que llevo aquí he hecho muchas cosas, entonces de repente colocar todas las cosas hasta el último trabajo es recomendable o recomiendas hasta cierta cantidad de años nomás. Mira, en tu caso hay una forma de expresar los currículum que no es la tradicional cronológica, que tiene que ver por áreas de desempeño. Si una persona tiene muchos años de trayectoria en 2 o 3 áreas de desempeño, agruparlas por área de desempeño y detrás de cada área de desempeño colocar las experiencias. Por ejemplo, operador logístico. Yo fui operador logístico en esta empresa durante estos años. Y colocar un poco los logros. No sé si me explico. O sea, tradicionalmente uno ¿qué hace? Uno coloca última empresa tal, cargo tal, de tal año a tal año. ¿Sí? Correcto. Y así va, Pero cuando tú tienes 15 años de experiencia y probablemente las puedes agrupar por área, tú dices, bueno, yo fui más o menos 5 años, dentro de esos 15, yo 5 años fui más o menos operador logístico. Y otros 3 años me desempeñé en esta área. Y puede estar dentro de esa experiencia, dentro de ese cargo o área de desempeño, diferentes empresas. Entonces esa también es otra forma de proponerlo. Ya, bueno, interesante. Es interesante, sobre todo porque, ¿qué pasa? Si tú fuiste muchos años en un área específica de desempeño, quizás colocar experto en esta área de desempeño. Y esto lo hice a través, en estas empresas en estos años. Perfecto. Que avalan esa experiencia. Eso también puede ser una forma de expresarlo en tu CV. Sobre todo para personas que tienen mucha trayectoria profesional, pero que se concentra en básicamente muy poquitas áreas. Por ejemplo, mire, yo tengo 20 años de experiencia en banca y trabajé como especialista financiero, por ejemplo, y analista financiero. Entonces, bueno, analista financiero, especialista financiero en estos años. Y pones tus funciones, pones tus logros, etc. En vez de poner 15 o poner toda la cronología desde que empezaste como trainee de finanzas hasta que fuiste jefe de finanzas. No sé si eso te puede servir en tu caso, quizás. Sí, puede ser una recomendación. Voy a crear otro currículum con esas recomendaciones. A ver cómo me va. ¿Ya? Sí. Vale, aquí hay unas recomendaciones generales que tienen que ver con ser honestos, honestas. ¿Y por qué la honestidad? La honestidad parte no solamente decir la verdad. O sea, si tú no sabes francés, no pongas francés. No. Eso tiene que ver con la honestidad, pero más que de la honestidad parte de reconocer realmente esas áreas donde yo puedo aportar. Y aquello que a veces nosotros no somos honestos con nosotros mismos, porque yo digo, oye, a veces tenemos conocimientos o hemos desarrollado habilidades blandas que no reconocemos como tal. Por ejemplo, el de liderar equipos, el de por ejemplo, el trabajo en equipo, orientación a resultados, que a veces nosotros lo vemos muy ligeramente, pero que al final, oye, sí, yo puedo decir que mi experiencia me lleva a poder poner esto porque yo recuerdo que yo en una oportunidad se hizo, o sea, en este trabajo hicimos un proyecto, yo lo llevé a cabo, yo lo lideré, yo fui la persona que interactuó con las diferentes áreas para que se diera ese proyecto, etc. O, por ejemplo, hay posiciones que nosotros quizás no estaban dentro de nuestro cargo formal, pero llevamos roles que nos pudiesen dar experiencia o credibilidad en algún área de expertise. Entonces, eso quizás ustedes lo pueden considerar a la hora de armar un currículum. Y ya le voy a poner ejemplos concretos de eso. Por ejemplo, en el caso de finanzas, ay, disculpen que estoy en mi oficina y a veces me tocan. En el caso de finanzas, si bien es cierto que yo, por ejemplo, trabajaba en el área financiera, yo tenía mucho contacto con la PMO, que es la oficina de proyectos. Y no solamente tuve contacto con ellos, sino que para poder entender esa área tuve capacitaciones de gerencia de proyectos, trabajé coordinando proyectos desde el área financiera. Entonces, yo no era gerente de proyectos, pero sí tengo conocimientos en proyectos. Entonces, si yo los quiero incorporar a mi CV, yo digo, bueno, yo sé que yo nunca fui gerente de proyectos como título,
pero sí estuve interactuando con proyectos, tuve mucho, un rol protagónico y participativo dentro de lo que fue la oficina de proyectos y la PMO. Entonces yo voy a declarar en mi CV que yo tengo conocimientos en la gerencia de proyectos y que manejo el ciclo de vida de los proyectos. Y cuando a mí me preguntan en la entrevista, yo le voy a explicar cómo lo hacía. Entonces allí a eso me refiero, o sea, ser honesto va desde decir la verdad y ser honesto con nosotros y reconocer que hay cosas que hemos hecho que aunque no hayamos tenido el cargo como tal, vinculados con esa área de expertise, pudiésemos declarar como parte de nuestra experiencia. El tema de la longitud es relativo, porque a mí me pasó en algún momento que por tratar de tener un currículum de una página, no daba, pues, no daba porque tu experiencia no la puedes eliminar, no la puedes comprimir, entonces por eso les coloco que no entren como en esa ansiedad, pueden ser 2 páginas, pero lo más importante de la longitud es la precisión. Y el tema de centrarse en lo que usted sabe hacer, en lo que usted ha hecho y en lo que cuando le pregunten pueda describir fluidamente. ¿Sí? Y incorporar obviamente las competencias solicitadas en la oferta de empleo si cumples con ellas. Por ejemplo, cuando ustedes leen las ofertas, ven las competencias, entonces esas competencias como un poco en la búsqueda de hacer ese match y optimizar ese tiempo de reclutamiento, bueno, incorporar estas competencias o redactarlas de forma que se asemejen a la oferta, pero siempre y cuando las cumplan, no por un tema de que, bueno, yo quiero que este CV sea más atractivo y ahí volvemos al punto 1 de la honestidad. Si yo las cumplo y quizás puedo adecuar un vocabulario similar para optimizar ese match, perfecto, yo las incorporo. Y bueno, la última recomendación, que es un poco obvia, pero no está de más decirla, es el tema de la redacción y la ortografía, porque obviamente si en el momento en que el reclutador esté leyendo el CV y vea que quizás hay errores ortográficos, eso puede ser fácilmente, dependiendo del punto de vista del reclutador, una causal para desechar el correo, para desechar el currículum. Entonces, eso en términos generales, las recomendaciones. Acá hay una parte que yo les quería comentar, que es una forma de redactar los CVs que es interesante. No siempre se va a poder lograr, pero es importante que ustedes puedan tratar de incorporar. Tradicionalmente se coloca, por ejemplo, experiencia profesional, analista contable, llevar los registros contables de la empresa, archivar los comprobantes de compras, realizar las transferencias a los bancos. ¿Sí? Lo expresamos en forma de funciones, como las funciones que yo tenía. ¿Sí? Sin embargo, hay una tendencia cada vez mayor a incorporar a los currículums los logros. Y ahí es como un cambio que le podemos dar a nuestro CV, a nuestro currículum, para hacerlo un poco más atractivo, porque no es solamente desde el punto de vista de las funciones que tenías, sino de los logros que tuviste, o no solamente los logros, sino como ya llevándolo un poco a las actividades. Entonces acá yo les estoy dejando unos ejemplos de verbos donde yo un poco la pedida y el ejercicio que les recomiendo hacer es que, si bien es cierto que ustedes van a listar cuáles fueron sus funciones, poder incorporar un logro que hayan tenido en esa posición. Por ejemplo, coordiné las operaciones de compra y ventas de divisas de la tesorería. Dirigí las operaciones logísticas entre Venezuela y Chile. Operé, no sé si esta parte si me logro dar a entender con esto, si alguno de ustedes lo ha incorporado a su CV o sus currículos actuales. Solamente están contemplados en funciones. Lo que yo hacía esto. Ahí, bueno, yo sé que no los leo. Bueno, particularmente el La mío palabra sí, abierta. en funciones de lo que, particularmente mi CV sí, está en funciones de lo que yo hacía en mis trabajos antiguos allá en Venezuela. Ya. En el caso
tú ves viable que incorpores, además de las funciones, un pequeño párrafo donde puedas expresar un logro de alguna actividad donde lideraste, coordinaste, administraste, operaste, etcétera? Sí, sería bueno colocarlo. Porque, por ejemplo, si tú lideraste en un momento un proyecto, es bueno que lo indiques, porque las funciones están en el descriptor de cargos, pero tus logros o las cosas que puedes resaltar de esa experiencia es como ese valor agregado que puedes tener en tu currículum, que tampoco tiene que ser tan extenso, ojo, porque la expectativa del reclutador no es que ustedes hayan sido lo mejor que les haya pasado a la empresa. Lo importante es que ellos puedan evidenciar que se ajustan a lo que están buscando. ¿Sí? Siempre pensando en eso. Bueno, ¿hasta qué punto mi candidato se ajusta a lo que estoy buscando? Entonces, pueden ser no solamente funciones, sino también logros. Por ejemplo, mira, logré disminuir los residuos de tal material a través de un plan de mejora de la productividad de esto. O participé o lideré. Entonces, este ejercicio no es fácil. No es fácil porque incluso yo he tratado de hacerlo para efectos de mi currículum y ha sido un ejercicio que concha, como que pienso, ¿cómo hago para ajustar mi experiencia a un logro concreto? Sin embargo, vale la pena hacer ese ejercicio y utilizar un poco los verbos que les estoy dejando como ejemplo, porque de esa forma ustedes pueden mejorar el entendimiento de lo que hacían dentro de sus diferentes experiencias laborales. Entonces ahí, esa es un poco la invitación. Y acá en competencias les dejo una lista también, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las competencias? Y eso también pasa con los logros. Que nosotros a veces no tenemos como el sustantivo que describe esa capacidad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, oye, es como cuando tú estás aprendiendo un idioma nuevo, que como que no lo puedes expresar porque es que no sabes cómo se dice. Y así pasa a veces con las competencias. Entonces, aquí yo les coloco, por ejemplo, una lista para que ustedes recuerden que el hecho de que ustedes no sepan cómo se llama la competencia no quiere decir que las tienen que dejar de mencionar. Entonces, allí un poco la intención es que amplíen su vocabulario y su mente al momento de describir estas competencias. Lo pueden hacer, esta lista obviamente es súper acotada, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 competencias, pero incluso ustedes pueden, como sé que seguramente lo van a hacer, buscar de ampliar ese vocabulario para que no tengan como esa limitante, así como que oye, a mí me gustaría mencionarlo, pero no sé cómo expresarlo. Entonces quizás esta lista de competencias les pueda dar a ustedes una ayuda, digamos, para poder decir, oye, sí, yo soy una persona empática, la proactividad, mira, trabajo en equipo porque pues yo pertenecía y sobre todo cuando lo estén conversando. El tema del trabajo en equipo es porque, bueno, el área donde yo estaba inserta tenía mucha relación con otra área donde no había un nivel de subordinación. Sin embargo, a pesar de que ellos no eran subordinados míos ni yo de ellos y no había una relación de subordinación, logramos establecer acuerdos, llegar a procesos en común, establecer acuerdos de servicio, etc. Entonces, bueno, trabajo en equipo. Iniciativa, capacidad de negociación. Entonces allí el objetivo de darles a ustedes este listado de verbos, este listado de competencias, es para que ustedes puedan construir un currículum que sea atractivo en la medida en que ustedes puedan incorporar estos elementos que tradicionalmente no se hacen. ¿Sí? Hasta este punto quisiera escucharlos. María Ángela, disculpa, ¿Sí? lo que pasa es que normalmente nos quedan solamente 15 minutos, entonces para que Ya, podamos maravilloso. avanzar, yo sé que muchas de las respuestas a medida que vamos avanzando de las preguntas, se van a ir respondiendo a medida que vamos avanzando con la presentación. Perfecto, mira, en vista de que nos quedan 15 minutos, bueno, ya igual estamos en los últimos puntos de la presentación. Un poco acá lo que les quería reflejar era el tema de las herramientas para buscar empleo, ¿cierto?
Y aquí tienen como que las 3 herramientas que ya las mencionaron, que el tema de las redes de contacto. De las redes de contacto, si bien es cierto que funcionan, y no solamente funcionan, y son la primera herramienta para buscar empleo no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. Porque al final tú le das un empleo a una persona que te conoce, que puede dar referencias tuyas, y las probabilidades de que te integres a esos equipos es más alta que si lo haces por otro tipo de vía. Pero en el caso particular nuestro, como migrantes, son reducidas. Sin embargo, siguen funcionando. Entonces, allí un poco, ¿cuál es la tarea? Hacer una lista de cuáles son tus contactos. Yo cuando llegué a este país hice una lista de las personas que conocía. Y de alguna forma dije con quién tenía más confianza que otras para enviarles mi CV. Sin embargo, fue algo que yo no traté de hacer por un tema ya de personalidad, pero porque me sentí un poco incómoda, pero es una buena forma de decir, bueno, ¿a quién conozco? Como les decía al principio, sistematizar. ¿A quiénes conozco? Hagan la lista. Y un nivel de confianza. Si tuviesen que comenzar a enviarlos, ¿a quién se los enviarían? Entonces allí, eso es una forma que sigue funcionando. Los portales de internet ya los conversamos, ¿cierto? Cómo crear un CV, el tema de maximizar la búsqueda a través del listado de palabras. Y existe la otra vía, que es el puerta a puerta, las agencias de empleo y asociaciones gremiales. El tema del puerta a puerta, porque hay diferentes tipos de empleos. Está desde la persona que va y entrega el currículum. Yo en este minuto desconozco si todos están en la misma línea de el que está buscando un empleo de gerente, analista, especialista, o también podemos tener aquí, estamos conversando con personas que quizás a lo mejor quieren trabajar en una tienda o van a meter el currículum en los locales comerciales porque quieren trabajar de garzón. Eso puede existir, pero las recomendaciones son las mismas, ¿sí? La única diferencia es que la herramienta va a hacer esta distribución un poco más como que manual, o sea, yo voy y lo introduzco de forma presencial. Los portales para buscar empleo entiendo que ya los manejan, ya los han conversado, son los que yo les comentaba, estaba trabajando, Laborum, y los que son como más movidos, digamos, acá. Sin embargo, cuando ustedes aplican, se dan cuenta de que hay aplicaciones sobre algunas páginas que los envían a otros portales como Indeed, por ejemplo. Está la Bolsa Nacional de Empleo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar de ese buscador. Yo en lo particular no lo he hecho. Y en el caso de LinkedIn, lo utilicé en una oportunidad durante un tiempo, porque LinkedIn te permite hacer una suscripción gratis por 30 días. Entonces hay muchas personas, incluyéndome, que nos suscribimos y después retiramos la suscripción, porque LinkedIn tiene la particularidad de que te permite enviar el CV al reclutador, comunicarte con el reclutador. Entonces, en el caso de LinkedIn, eso puede ser una buena estrategia, pero cuando ustedes tienen como claridad de cuáles son los puestos o las vacantes que ustedes quieren ingresar, porque te permite contactar a la persona directamente a través de mensaje interno. Entonces, en mi caso, por ejemplo, y en caso de las referencias y de las recomendaciones que dan a través de la plataforma, es que es una herramienta que te permite tener ese contacto directo con el reclutador, pero ojo, esta herramienta, este portal es recomendado cuando son perfiles muy especializados, o por ejemplo como posiciones bien específicas. Quizás pagar una suscripción mensual para esta herramienta, tienen que también tener en consideración eso, ¿sí? De todas formas, dígame. Disculpa, es que BNE y Laborum ahora van a empezar a trabajar juntos, entonces los perfiles y las ofertas van a ser más o menos las mismas para que sepan. Salió ahora en las noticias del ministro de Trabajo que BNE hace alianza con Laborum para el tema de ofertas laborales. Sí, me imagino un poco para optimizar el portal. Y también identificar, importante en los portales, el tipo de perfil del portal, que es un poco lo que yo les decía. CompuTrabajo es un perfil un poco más de cargos base, Trabajando y Laborum son un poco más de cargos medios, jefaturas, quizás a lo mejor encargados, y LinkedIn ya quizás son otro tipo de perfil de cargos. Entonces es importante que también ustedes tengan claridad de esa diferenciación para que aumenten los esfuerzos hacia plataformas que realmente se ajusten a sus perfiles de profesionales y mejorar las probabilidades de búsqueda.
Y aquí lo que quería era un poco aprovechar estos últimos minutos para hablar de la entrevista de trabajo. Aquí las recomendaciones antes de la entrevista de trabajo, bueno, ya ustedes aquí lograron superar todas las barreras, ¿cierto? Pasaron el primer filtro, que es el descarte de su currículum, les pareció atractivo al reclutador, los llaman, ¿verdad? Para concertar la entrevista. Importante, que es algo que luego aprendí, que es solicitar el número de contacto de la persona que los va a recibir, porque los imprevistos pueden suceder. Entonces a veces se pueden encontrar en una situación, yo no sé si les ha pasado, donde se están retrasando por algún motivo o quieren hacer una pregunta y no saben a quién dirigirse, porque ustedes les dijeron, preséntese tal día, tal hora en tal sitio, y ustedes se cortó la comunicación, trancaron el teléfono y ahí quedó. Entonces es importante en ese momento, que sé que quizás a lo mejor los ánimos están así como que, oye, qué emoción que me llamaron, pero tomarse una pausa y decir, oye, una pregunta, ¿hay un teléfono al que yo me pueda comunicar? En caso de, sí, tome nota, perfecto. Verificar la dirección, eso cuando todavía íbamos a entrevistas presenciales, pero si en algún momento las retomamos, es importante verificar la dirección, por temas de optimizar el tiempo, repasar su currículum, porque a veces nos puede pasar de que, oye, ¿y esto que ustedes pusieron aquí? Y ustedes como, sí, no me acuerdo, ya va, pero es que, ¿qué año fue eso? No, sobre todo el compañero que tiene los 15 años de experiencia, es como que a veces nosotros hacemos también varias versiones del currículum. Entonces esa versión que quizás a lo mejor está en las manos del entrevistador no es la última, entonces estar bien atentos a eso, de repasar su currículum y prepararse para hablar de sus fortalezas y debilidades. O sea, prepararse, es como que pensarlas y decir, bueno, si a ustedes les tocaría hablar de sus fortalezas y debilidades, ¿cuál sería? Entonces allí comenzar a hacer el ejercicio mental de cuáles serían. O sea, soy muy perfeccionista, no es una debilidad. Yo creo que eso ya todos lo tenemos un poquito más claro que otros, pero ser honesto. Ajá. ¿Escuchó por allí algo? No, nada. Nada, perfecto. El tema de prever contratiempos, que eso aplica tanto para las entrevistas presenciales como las que no son presenciales, y con esta nueva normalidad, que es el punto 6, asegurarse una buena conexión a internet y ensayar la entrevista. Ensayar la entrevista con un amigo, con su pareja, con una persona de confianza, que ustedes puedan llevar una conversación fluida, porque todos hemos estado en entrevistas, entonces la idea un poco es hacer ese ensayo de así sea unos minutos, como para liberar un poco o descomprimir esa emocionalidad que quizás sea en el momento. Es importante también, una de las recomendaciones que les iba a dar es que fíjense ustedes, las entrevistas lo más probable es que se produzcan de manera remota, debido a que estamos en condiciones en las que muy pocas personas están haciendo entrevistas presenciales, ¿no? Entonces, recordar que el espacio que ustedes tienen de interacción y todo lo que era el report, y, o sea, como que establecer ese vínculo, y cuando uno llegaba, y esa primera impresión de la persona, de la vibra, de lo que ustedes quieren transmitir, es más retador hacerlo a través del computador. Entonces, ¿qué es importante? El juego de voces, la seguridad con la que ustedes hablen, que eso lo vamos a ver es durante la entrevista. Entonces allí, cuando yo les digo ensayen la entrevista, no es solamente para que ustedes se preparen psicológicamente, sino para que ustedes también comiencen a tomar un poco de confianza al momento de realizar la entrevista, ya ustedes por lo menos tengan repasados algunos elementos. Mire, cada entrevista que ustedes asisten es una práctica. Si la entrevista no resultó en una contratación, al menos fue una oportunidad que ustedes tuvieron para poder poner en práctica y ensayar ese momento, ¿sí? Ustedes dirán, oye, ya estoy cansado de ensayar, ¿no? Porque han hecho como dirán aquí, hartas entrevistas, bastante. Pero es una oportunidad. Entonces, aquí les voy a dar como un flujo breve para el tema de la entrevista, y después les voy a contar un poco de las entrevistas por competencia. Si la entrevista es remota, bueno, ubica un espacio tranquilo para realizarla. Obviamente, sé puntual, haz contacto visual. Aun cuando la entrevista sea remota, haz contacto visual. ¿Cuál es el contacto visual? Bueno, mirar ese puntico que está ahí en la cámara. ¿Sí? Si ustedes miran para acá o miran para allá, se nota.
Entonces traté de hacer contacto visual, hablar con claridad. Si no entiende las instrucciones, solicite que se las repitan. Esto aplica, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo pruebas psicotécnicas. Así como que, oye, haga esto, no sé qué, disculpe, o les hacen una pregunta, no te entendí muy bien. Eso también demuestra que ustedes están prestando atención. ¿Sí? Si por vergüenza, o por pena, o por mucha timidez no interactúan, se puede interpretar, es como que ustedes no están siendo atentos o no están como suficientemente presentes en el momento en que están teniendo la entrevista. Utilizar un vocabulario sencillo. Si ustedes no conocen el término de una palabra, pues no la usen. Y ser honesto. Eso ya lo hemos dicho varias veces porque es importante. En algún punto de la entrevista, si no son honestos, se va a notar. Y ser honesto tiene que ver con las experiencias, con lo que ustedes han vivido. Sobre todo porque los entrevistadores tienen mucha experiencia conversando con la gente. Entonces, probablemente ya detecten cuando algo no corresponde, no se siente como tan transparente, o no lo es. Hablar de forma positiva de sus antiguos empleadores y compañeros de trabajo. Yo entiendo que todos pudimos haber vivido una pesadilla en nuestro empleo anterior, sin embargo, esta persona no lo sabe, solamente te está conociendo a ti, entonces no va a agregar valor que tú hables mal de tu antiguo empleador. Y si no tienes nada bueno que decir, entonces, sé objetivo. Pero la idea es hablar siempre de forma positiva. Otra, preguntar y aclarar todas tus dudas respecto a la oferta, porque, ojo, cuando ustedes preguntan las dudas respecto a la oferta, como les decía antes, también muestran interés, porque al final el reclutador le dice, ¿alguna duda o pregunta? Y ustedes no, nada. Entonces, eso también puede ser interpretado como que no hay un interés real o etcétera, no sé. Entonces, como un feeling de que, oye, pero tanto que hablamos y al final nada. Entonces, allí preguntar y aclarar, oye, mira, esta posición es para desarrollarse de forma presencial o remota, cuáles son, yo sé que quizás a lo mejor ustedes le van a explicar el paquete, no se lo van a explicar, pero, o en qué consisten los beneficios, pero ustedes pueden hacer preguntas, o de lo que se dijo, si algo no les quedó claro, aprovechar. Aquí cuando digo tratar de mostrar tus habilidades y experiencias, venderte sin ser prepotente. Hablar de las fortalezas, de cuál es tu experiencia, de qué es lo que estuviste haciendo, que lo hacías bien, y que fuiste reconocido por eso, es importante mencionarlo. Y agradecer por el espacio al final. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la entrevista, de verdad que chévere. Aquí les voy a contar algo. En las últimas entrevistas, hay un modelo de entrevista que tiene que ver por competencias. Preguntas de este tipo. Cuéntame una experiencia de tu carrera profesional donde hayas demostrado alguna habilidad. Entonces, claro, ellos no te van a decir cuáles son tus habilidades. Te van a decir, cuéntame de tu experiencia una situación que hayas tenido, que haya sido exitosa, por ejemplo. Cuéntame una experiencia exitosa de tu carrera profesional. Entonces tú le vas a contar una experiencia exitosa. Por ejemplo, bueno, yo en la posición tal, cuando yo era encargado de tal o cuando yo era secretaria, tuvimos un proyecto en el cual fue con la participación de diferentes áreas, yo lo lideré o participé o estuve a cargo de, en ese proyecto tuvimos la oportunidad de desarrollar un programa de capacitaciones en alianzas con tal compañía y fue exitoso porque logramos la participación de no sé cuántas personas, esta participación hizo que tuvieran una certificación, entonces ustedes le van a contar esa experiencia y realmente lo que el reclutador está haciendo es evaluando sus competencias, que son, pueden ser trabajo en equipo, etcétera, que son las competencias del cargo. Entonces, esas experiencias de éxito y esas experiencias de no éxito, ensayarlas también, pensarlas, porque en algunas entrevistas es una evaluación por competencias. Entonces, ellos le van a pedir un relato exitoso y un relato no exitoso para poder de alguna forma medir cuáles son sus competencias y también un poco el discurso de las fortalezas y las debilidades. Ya no es el típico, dime tus fortalezas y dime 3 debilidades, sino es dame un relato, cuéntame de una experiencia que no fue exitosa. Todos tenemos experiencias que no han sido exitosas en nuestra carrera profesional. Pudimos haberlas implementado bien y al final resultaron mal, o pudimos haberlas implementado mal y obviamente el resultado estuvo mal. Pero lo más probable es que te pregunten, ¿y cuál fue el aprendizaje? Entonces el aprendizaje es que, bueno, tú a veces quizás hay que
ver si te cuentas con todos los recursos para poder emprender el proyecto. El aprendizaje es que a veces tenemos que aprender a delegar funciones, porque nosotros quizás a lo mejor con aras de cumplir con las responsabilidades nos quedamos con toda la carga, y una de las experiencias puede ser aprender a delegar, otra de las experiencias puede ser ser como más previsivo al momento de que se nos presenten obstáculos. Entonces, esos dos relatos es bueno que ustedes los preparen, porque si la entrevista va orientada a eso, a competencias, lo más probable es que se los pregunten. Una experiencia exitosa, una experiencia no exitosa, y cuál fue el aprendizaje de cada uno. Estoy así como a 1 minuto ya de terminar, ya el tiempo. Y están conectando. Sí, ya está listo. Perdón. Sí, cuéntame. Bueno, agradecer a todos los participantes. Gracias, María Ángela, de verdad y espero que hayan podido resolver varias de sus dudas. Gracias también a las personas que nos están acompañando a través del Facebook, no sé, mira, cualquier consulta, acá está nuestro correo electrónico, le vamos a enviar también esta presentación y la vamos a subir prontamente también a las redes sociales a través de nuestro canal de YouTube. Muchos de ustedes también están interesados en recibir algunas ofertas laborales, también les vamos a estar transmitiendo esta información. Bueno, y agradecer también a Duoc, nuevamente, María Ángela, muchas gracias por esta presentación, y todos, excelente, muchas gracias a todos por el espacio, están comentando acá a través del chat, en agradecimiento también a ti, María Ángela. Gracias. Igualmente, Lorena, y a todos, si tienen alguna pregunta, que te la hagan llegar y tú me las haces llegar y yo se las respondo con mucho gusto. Súper. Porque aquí no dejé mi correo. ¿Ya? Eso quería agregar. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien, buena tarde.